Hola, soy Ruth Mendoza, especialista fiscal y contable del área comercial de Lean Soluciones. Y hoy os quiero mostrar la solución A3 Asesor ECO, el programa fiscal y contable que implantamos en los despachos profesionales. A3 Asesor ECO es una solución que engloba toda la gestión a nivel fiscal y a nivel contable de 4 grandes grupos de clientes que normalmente gestionamos en un despacho profesional, desde autónomos, sociedades, atribuciones de renta o incluso grupos de empresas. Para trabajar con el entorno A3 Asesor ECO es imprescindible contar con la solución integral para despachos profesionales A3 Asesor, la solución que nos permitirá como despacho tener una visión 360 grados de nuestro negocio, ya que en función de la tipología de clientes o del volumen de trabajo que estemos mecanizando en las diferentes áreas, A3 Asesor será capaz de montarme KPI de información de diferentes tipos, como por ejemplo el total de empresas y la tipología de empresas que estamos gestionando, así como el total o volumen de apuntes que estamos mecanizando en contabilidad. Desde A3 Asesor Entorno Integral tendremos la opción de cliente, donde desde aquí tendremos alojada toda nuestra cartera de clientes con toda su información a nivel de contacto, disponiendo de un menú bastante amplio con información desde el punto de domicilio, fiscal, social, de envío de contacto, hasta el punto de cuenta bancaria donde podremos dar de alta los diferentes bancos con los que trabaja el cliente. Desde el entorno asesor también dispondremos de una solución de gestión de campaña. A3 Asesor ofrece al despacho un control exhaustivo de todas esas campañas fiscales que tenemos que llevar a cabo a lo largo del ejercicio. En este ejemplo, estamos viendo una campaña del segundo trimestre de GI e IRPF que ya hemos empezado a preparar. El gestor de campañas será capaz de conectar con la solución A3 Asesor ECO, desde la cual vamos a liquidar todos esos impuestos trimestrales de IGIC e IRPF, e identificar esa cartera de clientes afectados, así como la situación en la que se encuentra el modelo de cada uno de ellos. Además, el gestor de campañas permite al despacho vincular aquellas tareas que consideren necesarias para una correcta gestión, como por ejemplo, desde solicitar información al cliente hasta introducir datos en el modelo. Dispondrás de un contenedor de avisos. El gestor de campañas permitirá parametrizar avisos que necesite el despacho controlar sobre determinadas tareas y en determinadas fechas. Si, por ejemplo, quiero que antes del día 15 para el pago domiciliado A3 Asesor me avise de todos esos impuestos que todavía no he presentado, desde este punto de avisos podremos configurarlo. Además, esta visión de la campaña podrán generarla en formato Excel, vinculando a ese Excel distintas columnas con información añadida que queramos controlar. También para el gestor del despacho, el gestor de campañas tendrá una visión única de clientes que nos mostrará en una pantalla resumen los clientes afectados a esta campaña, la última tarea realizada o la siguiente que tengamos que realizar, así como la situación de esas tareas, identificando en todo momento y a tiempo real el volumen de tareas o en este caso de impuestos que tenemos aún pendientes o ya realizados. Si bien el entorno asesor dispone de toda la información necesaria a nivel de datos para llevar una correcta gestión de los clientes, también dispone de un entorno documental para llevar una correcta gestión digital de documentos. Para ello, contaremos con la solución A3 Doc Cloud. A3 Doc Cloud será ese repositorio documental que permitirá al despacho dar orden y clasificar toda documentación que necesiten tener controlada de sus clientes. Mediante un sistema de archivo y publicación mediante categorías, permitirá al despacho crear tantas categorías o subcategorías el despacho necesite, o incluso vincular aquellas que generen documentación a través de nuestras soluciones del entorno A3, como esas categorías con círculos verdes, que enlazarán directamente con cualquiera de las soluciones laborales, fiscales o de gestión para publicar desde un contrato hasta un balance de situación de forma totalmente automática. Además, el entorno DocCloud tiene un sistema colaborativo que permitirá al despacho
crear usuarios del tipo cliente para que esta misma documentación que estamos publicando, también el cliente la reciba y pueda acceder a ella en cualquier lugar. El despacho 365 días al año, 24 horas. También podremos utilizar el A3 Cloud como ese repositorio documental vinculado con el entorno Office para poder subir y archivar cualquier documento generado en Word o en Excel. Desde el entorno asesor podrás vincular toda esa cartera de clientes a la solución A3 Asesor Eco para empezar a gestionar su contabilidad y sus obligaciones fiscales. Para ello, veamos el ejemplo con un nuevo cliente. Si nos vamos al punto Nuevo cliente del menú Clientes, nos dispondremos a crear este nuevo cliente que como despacho hemos captado. Para ello, introducimos el dato fiscal. Ya el entorno identificará si es una persona jurídica o física, nombre comercial y razón social. A partir de aquí, el entorno se dispondrá a dar de alta al cliente, además comprobando, eso sí, si los datos que hemos introducido, como en este caso el CIF, son o no correctos. Una vez dada de alta la empresa, tendremos que cumplimentar toda esa información vinculada en su ficha, imprescindible para llevar el control de este cliente, ya que, por ejemplo, desde el campo de domicilios cumplimentará el domicilio fiscal en sus impuestos, o incluso desde el punto de cuentas bancarias vincularemos la cuenta de domiciliación para el pago de esos impuestos. Una vez cumplimentada toda esta información, nos dispondremos a dar de alta a este cliente en el módulo A3 Asesor Eco para llevarle la contabilidad y las obligaciones fiscales. Doble clic sobre la solución de Eco y automáticamente este lanzará un asistente de creación que nos facilitará la correcta configuración del cliente a través de 4 sencillos pasos. Para ello, en primer lugar, identifica el tipo de empresa que vamos a crear, en este caso como sociedad. Pero no nos olvidemos que A3 Asesor Eco entiende de personas físicas, si trabajamos con una estimación directa, normal o simplificada o con módulos, entiende de atribuciones de rentas y liquida el 130 para los socios y el 184 para la sociedad, de sociedades como es el caso, o de grupos de empresas si tuviéramos que consolidar balance. Desde este primer punto del asistente solo tendremos que identificar el mes de cierre contable, ya que también podremos trabajar con ejercicios partidos, los dígitos de las cuentas o la tributación, entendiendo de tributación estatal para aquellos que tengamos con IVA y JIC para la tributación canaria o Vizcaya, Guipúzcoa o Álava para la tributación del País Vasco. Si aceptamos y creamos al cliente, automáticamente el asistente me pide configurar el plan contable. Para ello nos dará las distintas opciones de plan contables que tenemos vigente. Si creamos, por ejemplo, el de pymes, veremos cómo está creando automáticamente toda esa estructura del plan contable que luego tendremos disponible dentro del área contable. Una vez identificada la configuración contable, A3 Asesor Eco a través de este asistente me pide identificar las obligaciones formales, desde la situación tributaria de la empresa, las declaraciones o liquidaciones que esté obligado a presentar según su tipología o incluso las operaciones intracomunitarias en el caso de que las tuviera. Si, por ejemplo, en declaraciones y liquidaciones identificamos que Soluciones Informáticas SL es una pyme que está obligada a presentar el impuesto de sociedades y los pagos a cuenta, que tiene empleados, que tiene arrendamientos y que presenta el IVA o el IJIC en este caso en régimen general u ordinario, al aceptar estos cambios, automáticamente la aplicación me preparará el calendario tributario, que no solamente me prepara ese calendario trimestral, sino que además me acumula a este cliente con sus obligaciones a la herramienta de gestor de campañas que vimos en el punto anterior. Como verán, al identificar que tiene empleados, me ha marcado el 111 con su correspondiente anual 190, lo mismo para el 115 por los alquileres o lo mismo para el 420, que en el caso del IVA hubiese sido el modelo 303, y sus correspondientes resúmenes anuales, así como el 347 o 415. Además, a la derecha de la pantalla podrás configurar por defecto la cuenta bancaria que habrás creado previamente en el punto de cuenta bancaria de la ficha del cliente para que siempre por defecto al liquidar estos impuestos salga la misma cuenta.
así como el ingreso, el IVA o IGI negativo a compensar o devolver, o incluso la situación del cliente si estuviese sujeto al suministro inmediato de información. Una vez aceptados los cambios, ya solo nos quedaría dar de alta la actividad de la empresa. Para ello, desde el punto de actividades daremos de alta esa información, identificando el tipo de actividad, el régimen de IGIC o el epígrafe de la misma, donde podrás localizarlo por mercantil, profesionales, artistas o deportistas. Solo nos quedaría la fecha de alta de esta actividad, vamos a suponer que es de 2020, así como la fecha de baja si en algún momento causase baja. Tipo por omisión, en este caso de IGIC o de retención para esta actividad, ¿vale? Así como la entrada de datos contables, donde A3 Asesor ECO permitirá introducir datos mediante el modelo tradicional de contrapartida debe y haber a través de la opción de apuntes contables. Como sabemos, esto para todas las empresas o autónomos en régimen de estimación directa normal, o incluso la entrada de datos mediante la opción de movimientos o acumulados. Es autónomo que tengamos en simplificada y que no esté obligado a llevar una contabilidad como tal, la opción de movimientos permitirá llevar un registro de ingresos y gastos o la opción de acumulados un total por trimestre de esos ingresos y de esos gastos, acumulando igualmente el dato a sus impuestos. Desde la opción de aceptar se nos quedará la aplicación preparada para introducir una segunda actividad si la hubiese. Esto sobre todo en el caso de autónomos, donde podremos vincular varias actividades a un mismo cliente. Si no tenemos más actividades, simplemente con cancelar, nuestro cliente Soluciones Informáticas SL ya estaría creada en el área de contabilidad. Por lo tanto, solo nos quedaría desde el punto de inicio abrir la solución A3 Asesor ECO para empezar a trabajar. Desde A3 Asesor ECO, en el menú de Empresa Mantenimiento de Datos, podremos acceder a la ficha de esta empresa que acabamos de crear. Como verán, A3 Asesor ECO nos muestra una pantalla de mantenimiento resumen, que a tiempo real seremos capaces de ir viendo el resultado de los distintos impuestos a los que esta empresa está obligado. Además de esta pantalla, veremos que tendremos acceso casi a cualquier punto de la aplicación que trabajaremos en nuestro día a día, como por ejemplo el punto de empresa, desde donde hemos dado de alta la información de contacto y la información necesaria que hemos configurado a través del asistente. Información que a futuro podremos modificar en cualquier momento. Además, desde el punto de opciones, tendremos opciones tanto como el inmovilizado, para aquellas empresas que tengamos que llevarle una correcta gestión de activos, o el punto de tesorería analítica o prorrata si la hubiese. A3 Asesor ECO dispone de dos versiones, versión base y versión plus. La versión Plus será la que incorpore el punto de tesorería y el punto de analítica, por lo que si tienes una empresa que necesita llevar una contabilidad por centros de coste o por departamentos, necesitarás la versión Plus, que además en su punto de análisis te dará también la opción de llevar un control presupuestario, de analizar ratios o de incluso montar informes en Excel a través de cuadros de mandos que te permitirán hacer análisis financieros. También esta versión Plus, como hemos dicho, incorpora la tesorería, desde donde podrás llevar una correcta gestión de cobros y pagos, generando un mantenimiento de esa información o una remesa, orden de pago en el caso de cobros o de pagos, o incluso un asistente de conciliación bancaria para importar el fichero 43 del banco. Si no necesitas ninguna de estas opciones, podrás trabajar con la versión base, que te permitirá igualmente llevar el registro contable y fiscal de cualquier cliente. Si nos disponemos a registrar contabilidades, tendremos que dirigirnos al punto Apuntes y Movimientos. Desde Apuntes y Movimientos, lo primero que nos muestra la solución es una pantalla de mantenimiento. Esta pantalla nos permite filtrar por las diferentes columnas que estamos viendo para localizar asientos previamente contabilizados. Si lo que nos disponemos es a crear un asiento nuevo, desde la opción de nuevo o con la funcionalidad del teclado Control N, podremos crear asientos nuevos en contabilidad. Todos los asientos se introducirán desde esta pantalla de alta de apunte, donde identificaremos en primer lugar la fecha y a partir de ahí toda la información del asiento contable, moviéndonos con el tabulador por la pantalla. El siguiente punto que nos pide el entorno es el código.
A3 Asesor Eco tiene una amplia tabla de asientos predefinidos, de operaciones predeterminadas, que si pulsamos sobre la columna el F4, podremos visualizar esa tabla de apuntes tipo. Apuntes que ya vienen creados según la naturaleza de las operaciones y que como usuarios podremos utilizar directamente para llevar a cabo la información contable, o bien desde la opción de copiar aquellas operaciones modelo que nos plantea la aplicación para adaptarlas aún mejor a las condiciones de cada empresa. Si, por ejemplo, utilizamos una operación predefinida del tipo venta, solo tendremos que introducir los datos variables de la operación, tales como el número de factura, la cuenta o el importe. Para introducir la cuenta contable, en este caso en primer lugar la del cliente, aquí dispondremos de varias opciones. F4 para abrir el plan contable y localizar la cuenta que queramos utilizar, la funcionalidad de punto y el dígito de la subcuenta si ya la conocemos, o incluso la opción de crear subcuentas nuevas que previamente no han sido creadas en el plan contable. Para ello, la aplicación nos dotará de esta pantalla de tratamiento de cuenta, donde nos dispondremos a crear por primera vez esta cuenta de cliente con todos sus datos necesarios. Una de las grandes ventajas de nuestra solución contable es que dispondremos de una única base de datos fiscal de NIF y SIF común para todas las contabilidades. Es decir, si yo me dispongo a crear un cliente que a su vez ya previamente he creado como cliente proveedor o acreedor incluso en otra contabilidad que también gestiono en mi despacho, desde el momento que introduzca el NIF o despliegue la pestaña del NIF, veremos una amplia base de datos que la aplicación ha ido recopilando de todos esos clientes, proveedores o acreedores que hemos ido alimentando en todas las contabilidades que llevemos en el despacho. Las cuentas típicas de suministro como Unelco, Endesa o Movistar, solo será necesario crear el dato fiscal una única vez. Bien, si nuestro cliente supongamos que sea Realonda, porque ya lo disponemos en nuestra base de datos, porque en otra contabilidad también es cliente, y esto pasa mucho cuando llevamos empresas que se dedican al mismo sector, los datos fiscales se cumplimentarán automáticamente y los datos contables serán los que sean particulares de esta empresa y que desde aquí podremos configurar, tales como la contrapartida o los tipos de operaciones, donde podremos identificar cualquier tipo de operación con esa ayuda legal de descripción de esa operación para que podamos vincularla correctamente, así como en este caso el tipo de IJIC en una operación sujeta o el tipo de retención si la tuviese. Una vez introducida esta información, solo nos quedará introducir el importe total de la factura, ya que A3 Asesor Eco y a través de esta breve configuración será capaz de calcularnos el IJIC, de registrarnos la factura en el libro registro y de acumular esta base y esta cuota que se ha generado al modelo 420 y 425, así como al cliente Realonda a modelos como el 347 o 415. Si lo que queremos es crear un asiento contable de gastos, como por ejemplo de alquileres, para ver el dato en el modelo 115, también podremos utilizar una operación predefinida que en este caso, como estamos trabajando con una contabilidad nueva, nos pedirá en primer lugar crear la cuenta del gasto, introducir el dato de la factura, la cuenta acreedora, que si no está creada también podremos crear fácilmente desde nuestra base de datos, por ejemplo, si fuese este acreedor, y además configurar a nivel fiscal, tanto para el IJI como en este caso supongamos que también para la retención. De esta manera, solo introduciremos el neto de la factura y automáticamente el entorno me controlará la tesorería, acuérdense, si tenemos versión Plus y esto genera un vencimiento de pago, si no podremos cancelar y me genera además la retención, elegí, la retención y me eleva el bruto al gasto. Y además me acumula al modelo 420 esa base y esa cuota que ha generado DIGIC y al modelo 115 y 180 esa retención, donde toda esta información que estamos alimentando desde la contabilidad se está reflejando a tiempo real en la fiscalidad del cliente. Si lo que queremos es generar un asiento sin utilizar las operaciones tipo, simplemente con saltarnos la columna del código podremos introducir cualquier asiento manualmente en contabilidad. Por ejemplo, unas comisiones del banco.
que llevaremos a la 626 por 12 euros contra la 572, no siendo necesario en este tipo de apunte introducir la segunda línea al introducir en la columna contrapartida la 572. Ya el sistema entiende que es un apunte de la 626 a la 572, que su naturaleza es tipo apunte y que por lo tanto solo va a registrar en el diario, y que la naturaleza de este asiento y de este al ser factura tiene que registrarse además en el libro y en los impuestos correspondientes. Si salimos de esta pantalla con la tecla escape y volvemos a salir y volvemos a nuestra pantalla de resumen, ahora sí veremos cómo hay datos en la casilla del modelo 420 y del 115, porque ya hemos introducido información en contabilidad. Información que además veremos reflejada en el modelo oficial, que si pulsamos sobre la casilla veremos en pantalla. Modelo que gracias a toda la información reflejada, tanto en la ficha del cliente desde el entorno asesor, como el domicilio fiscal, que aunque no dimos de alta, tendríamos que haber hecho para que se reflejase aquí, como la información económica que a través de la contabilidad hemos ido introduciendo, tanto en operaciones que nos dan un IJIC devengado como deducible. No obstante, dispondremos de un punto de resumen de IJIC que permitirá al usuario chequear efectivamente qué facturas se están acumulando al impuesto o incluso detectar posibles errores, desde donde podrá volver al asiento de origen y modificar cualquier dato que detectemos que sea erróneo, como por ejemplo el importe de la factura. Supongamos que en vez de 34.000 eran 44.000. Simplemente lo modificamos aquí, automáticamente si tenemos la cartera con ese cobro pendiente también se modifica en el registro de IVA y por lo tanto en el resumen vuelve a modificarse, en este caso, el modelo 420. Funcionamiento online que vincula contabilidad con fiscalidad. No obstante, si somos conscientes de que nos falta información en contabilidad, todos los impuestos podrán modificarse manualmente. En tal caso, podremos modificar cualquier tipo de información del impuesto, así como modificar cantidades en el caso de que lo consideremos necesario, modificando así el resultado del modelo. De manera que la aplicación no solamente desde aquí me permitirá efectuar la presentación telemática del mismo, sino que además en el caso de modificarlo regularizará al siguiente periodo esas cantidades que vea que no le cuadran con la contabilidad que hemos ido introduciendo. Si visualizamos modelos como el 115, veremos que también al introducir un dato de alquileres ya estaría cumplimentado, así como los correspondientes modelos anuales, inclusive el 347, que aunque no estemos en periodo de presentación, veremos cómo ya está acumulando el dato al impuesto, que podremos consultar desde el detalle de la declaración, tanto a nivel de ventas como a nivel de compras, etc. Bien, ya solo nos quedaría visualizar toda esa información contable que en nuestro día a día los clientes nos suelen solicitar, como por ejemplo los distintos balances o libros registros. Para ello también desde esta pantalla resumen tendremos un acceso directo a todos esos listados, tanto contables como oficiales, que A3 Asesor Eco pone a nuestra disposición, desde un diario hasta un balance de situación o un libro registro de facturas, entre otros. Si nos disponemos a lanzar un balance de situación porque el cliente así nos lo ha solicitado, desde esta opción podremos hacer varias acciones. Lo primero, publicarlo en nuestro A3 Doc Cloud. Si el cliente le hemos dado un acceso, solo con pulsar este botón y el formato en el que lo queremos compartir, ya automáticamente el cliente lo recibe y queda archivado en nuestro repositorio documental. Si lo que queremos es visualizar en pantalla el balance y revisar algún dato, desde aquí lo podremos visualizar, incluso exportarlo para enviarlo por email. Si lo que queremos además es visualizarlo en un formato Excel porque queramos hacer alguna modificación sobre el balance, podremos desde aquí vincularlo al Excel. Ese Excel estará formulado. Por lo tanto, de manera independiente a la contabilidad, podremos modificar cualquier partida del activo o del pasivo que no afectará al dato real que tengamos en la contabilidad de esta empresa, dándome ese Excel en dos hojas para identificar el activo y el pasivo. Fijaros cómo además cualquier casilla a la que me posicione me vinculará
la fórmula que ya está creada. Además, todos estos balances son comparativos hasta 5 ejercicios. Desde aquí, si modificamos la búsqueda y nos posicionamos en otra empresa que pueda tener más de un ejercicio, como por ejemplo en la empresa Lean Soluciones, veremos cómo podré marcar diferentes ejercicios y visualizar el balance de situación comparativo, el cual irá creciendo hacia la derecha hasta 5 ejercicios que podamos comparar para ver sobre todo y analizar la evolución de la empresa. Este mismo ejemplo lo podemos llevar a cabo con un balance de pérdidas y ganancias. Bien, por último, otra de las ventajas que nos ofrece A3 Asesor Eco es la legalización de los libros contables. Directamente desde el punto de legalización podremos marcar e indicar los libros a legalizar, así como las portadas o certificaciones. Desde aquí podremos incluir el balance de apertura y cierre, y para aquellos usuarios que liquiden el impuesto de sociedades y las cuentas anuales con nuestra solución A3 Asesor SOC, podrán vincular en el punto de cuentas anuales esta información automáticamente. Si no disponemos de A3 Asesor SOC, directamente desde aquí desmarcamos la opción y simplemente legalizamos e incluiremos estos documentos que necesitamos adjuntar a este fichero manualmente. Bien, una vez registrada esta información, simplemente por pantalla podremos visualizar previamente los libros que vamos a legalizar o directamente irnos al punto de legalización. Desde aquí enlazaremos con el programa del registro. Veremos en pantalla la información de contacto y la información fiscal de la empresa a la cual le vamos a legalizar los libros, en qué formato se va a generar para el programa de Legalia, la ruta con el fichero que va a contener toda la información de los libros previamente marcados, así como los datos registrales que nos permitirán desde el momento que le demos a generar, vincular con Legalia para la legalización de los libros contables. Bien, hasta aquí hemos visto un pequeño recorrido de nuestra solución A3 Asesor Eco con nuestro entorno de trabajo A3 Asesor y A3Do Cloud. No olviden ponerse en contacto con nosotros para más información.